Bendito el que vive y reina para siempre. Aleluya. Santo, santo. Le damos la bienvenida a todos los que tienen a bien estar aquí con nosotros, adorando y glorificando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, sector Juncos, en Arecibo, al lado del taller Padroy de San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Así que le damos la bienvenida a todos los que a través de las redes sociales, Facebook, se conectan con nosotros. Bendito Dios, aleluya. Así que yo quisiera que usted me acompañe a las Escrituras. Vamos a leer en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Bendito Dios. Dame volumen aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Usted me escucha ya? Amén. Bendito Dios. Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 13. Después leemos el verso 23 y también leemos el verso 46. Éxodo capítulo 12, del 1 al 13 primero, después el verso 23 y después el verso 46. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El Señor está estableciendo el calendario. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en los que la han de comer. Repito el verso. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Había que comérselo completo. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Las sobras había que quemarlas. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Bendito el Señor. Puede sentarse en la presencia del Señor
sin dejar de adorarle, porque aquí no prohibimos la adoración. Amén. Y hoy yo quiero hablarles bajo el tema la sangre en el dintel. Y pudiéramos hacer muchas predicaciones individuales con respecto a los aspectos revelados en este pasaje bíblico. De hecho, en todas las iglesias posiblemente hoy estén hablando de las 7 palabras, porque son temas casi obligados, se convierten en el pie forzado. Y no es que nosotros no vayamos a hablar del mismo tema, porque el tema debe ser Cristo. La diferencia es que no vamos a estar hablando de las 7 palabras. Y pudiéramos hablar de muchos aspectos revelados en lo que acabamos de leer. La soberanía de Dios, la doctrina de la elección, quién ejecuta la muerte de los primogénitos, la limitación de Satanás y muchos otros temas que pudieran salir de lo que acabamos de leer. Usted se dio cuenta que Jehová se atribuye el que Él va a pasar esa noche y va a herir a los primogénitos. Sin embargo, el otro texto dice, pasaré de largo y no dejaré que el heridor entre. ¿Ve? También dice que hay cosas del cordero que no se pueden quedar para el otro día. Las sobras no se pueden quedar para el otro día. Lo que está de más no se puede quedar para el otro día. Había que quemarlo. A veces nosotros también tenemos que quemar cosas del pasado. Bendito Dios. Pero la base de hoy será la sangre del cordero. Y este relato bíblico trata de la última plaga que consistía en herir a todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo los animales y hasta el primogénito del faraón. Desde este evento surge la ordenanza más importante para Israel, que es la Pascua. Y ahorita hablábamos de la Pascua y hablábamos de que toman el día de resurrección para esconder huevitos y hacer que los niños vayan a buscar huevitos y todo ese tipo de cosas. Y hemos visto que inclusive hay iglesias que lo han adoptado también. Yo tengo que decir que eso viene del paganismo y es simplemente una nota al calce. Antes que esta última plaga comenzara, se le dijo a los israelitas en cada una de sus casas que tenían que sacrificar un cordero sin defecto y sin quebrarle ninguno de sus huesos, y que con la sangre de ese cordero había que pintar los dinteles de las puertas. Éxodo capítulo 12, verso 46, que fue el verso que leímos, dice que se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y todos esos requisitos se cumplen en Cristo. Amén. Juan capítulo 19, del 33 al 36, mire lo que dice. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Significa que aquel evento, la Pascua, y la forma de celebración sería un auténtico tipo de Cristo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a la hora de estudiar las Escrituras. Que el antiguo pacto era tipo, sombra y figura de lo que habría de venir. Isaías 53 profetizó el cumplimiento de esa tipología cuando dijo que Cristo fue llevado como cordero al matadero. Y hay varios detalles que revelan el cumplimiento de esa tipología. Primero, el cordero que sería sacrificado. Y muchos textos del Nuevo Testamento señalan a Cristo como el Cordero de Dios.
siendo Juan el Bautista el primero que le llamó así. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor fue a ser bautizado, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Dios. Hay un texto que lo señala como el Cordero de Dios, y esto es importante, inmolado desde antes que el mundo fuese. Así que lo que se estaba manifestando en la tierra en un momento determinado ya había pasado en la eternidad. Amén. Yo quisiera que usted pudiese haber dicho un amén aquí. Porque lo que pasa en la realidad ya había pasado en la eternidad. Amén. Bendito Dios. Hay muchas de las cosas que nos pasan a nosotros que ya pasaron en la eternidad primero. Sí, Señor. Nuestra lectura nos muestra que esta gente tenía que pintar los dinteles con la sangre de aquel cordero para evitar ser alcanzados por la plaga. La tipología cumplida en Cristo también. La sangre en el dintel era una señal que el destructor de la vida pasaría de largo. Escúchame bien. Es una señal para que el que iba a acabar con la vida de los primogénitos en aquel entonces tenía que pasar esa casa, no podía entrar allí. Mateo capítulo 26 del 17 al 18, y lo que voy a hacer es parafrasearlo un poco. Y es que el día antes de la crucifixión los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres tú que preparemos la Pascua para reunirnos a comer la Pascua? Y él les dijo: vayan a una ciudad donde está un hombre allí y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa yo voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Así que los discípulos obedecieron al Señor y fueron a preparar la Pascua. Pablo diría después que la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada en 1 Corintios capítulo 5. Así que aquella señal en los dinteles fue la señal inequívoca de la futura sangre de Cristo y de lo que haría por el pueblo elegido, y estoy hablando de la iglesia. Cuando vemos el relato bíblico se está hablando del pueblo de Israel. La sangre de un cordero, de un animal que iba a ser muerto, y que aquella sangre tenía que ser puesta en los dinteles, era la de un animal. Pero la de la iglesia, la sangre que iba a marcar la iglesia, era la sangre del Hijo de Dios. Bendito Señor. La elección es un tema un poco aceptado, o mejor dicho, casi no aceptado. Pero está explícito en la Biblia desde principio a fin. Abel fue elegido por Dios porque a Dios le agradó la ofrenda de él. Noé fue elegido para que hiciera el arca, y estábamos hablando ahorita también de eso antes del inicio, y preservar la raza humana. Abraham fue elegido para ser sacado de un pueblo idólatra, para que de él saliera una nación grande, que era el pueblo de Israel. Bendito Dios. De los hijos de Abraham, el hijo de la promesa fue Isaac. De los hijos de Isaac, el elegido fue Jacob. De los de Jacob, José fue el elegido. De Egipto e Israel, los israelitas fueron elegidos. Así que la elección está marcada en lo que es las escrituras. En Romanos 9, Pablo confirma la elección de Dios. Usted vaya y lea el capítulo 9 de Romanos y verá de qué estamos hablando. El verso 13 que acabamos de leer dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. La noche de la plaga debió ser la más terrible que el pueblo de Israel pudo haber vivido. Sin importar cuán oscura pudo haber sido aquella noche, el ángel destructor podría ver perfectamente la señal en los dinteles de las casas. No podía equivocarse. Usted ha visto cómo, de hecho el hermano Heriberto nos podría hablar,
de que los soldados tienen un aparato que se ponen en los ojos en la oscuridad para ver claramente lo que está pasando al otro lado, ¿verdad? Y no turbarse, y los venden hasta de color verde, creo. Tienen un aparato para poder discernir lo que en la oscuridad a simple vista no se puede ver. Pues yo me imagino que este ángel tenía eso mismo, porque podía ver la sangre en los dinteles aún en la oscuridad. Y no podía equivocarse, no podía entrar en un sitio equivocado a matar a quien no podía matar. Tenía que pasar de largo. Y esto muestra lo que más adelante sería la cruz de Cristo. Esto es un evento significativo. Aquella era una señal poderosa, una señal de respeto, una señal de previsión. La palabra Pascua significa pasar. Escuche bien. Y esto es la tipología. El verdadero concepto de la Pascua es este. Escúcheme bien. Ver y pasar de largo. La señal era la sangre. Lo que vino después fue el cumplimiento. Jesucristo derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Sobre nosotros, escúchame bien, hay una marca, bendito sea el nombre del Señor. Escúchame bien, iglesia, sobre nosotros hay una marca, la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros no moriremos eternamente, sino que hemos pasado de muerte a vida, porque la sangre de Cristo es la marca. La sangre de Cristo marcaba los dinteles, pero la sangre de Cristo hoy marca tu vida. Aleluya. Aquel evento en Egipto era sombra de lo que había de venir. Cristo, mediante su sacrificio, impidió nuestra muerte. Gracias a Dios. Aleluya. La sangre en el dintel era una señal del más grande amor de Dios por sus hijos. Dios hace diferencia, y lo vemos en el verso 7. Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La sangre como una señal fue la evidencia de la magnitud del amor de Dios por su pueblo elegido. Aquella noche se marcó la diferencia entre el amor de Dios por el pueblo de las promesas y la diferencia entre ese pueblo y los egipcios. Aquella nación, los egipcios, fue la nación que esclavizó al pueblo de Dios por más de 400 años. Y la razón por la cual Dios hace la distinción entre su pueblo y los que no lo son, óigame bien, no es una distinción caprichosa, sino que tiene propósitos eternos. La distinción que Dios hace con sus hijos no es caprichosa, es porque Él tiene propósitos eternos. Gracias, Señor. Y la sangre en el dintel nos recuerda el amor que nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. La diferencia que Dios hizo aquella noche la sigue haciendo hasta el día de hoy. Óyeme bien. Egipto es tipología del mundo. Y cuando nosotros decimos tipología del mundo, nos referimos a eso como gente sin Dios. Gente que vive a espaldas de Dios. Israel representa a los hijos de Dios, los que mediante la señal de su sangre sobre sus vidas han sido salvados, y por tal razón el Dios de la elección eterna los ama también con amor eterno. Eso debió haber sacado un amén de lo más profundo de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama con amor eterno. Amén, gracias a Dios. Dios te ama con amor eterno. Y a Él no le importan tus defectos de ser humano. A Él no le importan
las veces que metas la pata, y eso es una expresión muy boricua, ¿verdad? Él te ama con amor eterno. Bendito Dios. Entonces, para formar parte del pueblo de Dios tienes que haber sido lavado con su sangre. Óyeme bien, tienes que ser lavado con la sangre de Cristo para poder ser hijo de Dios. Hay un problema que tenemos de interpretación, y hay mucha gente que usted los escucha decir que todos somos hijos de Dios. Lamento decirle que eso no es real. No todos somos hijos de Dios. Todos sí somos criaturas, creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que para ser hechos hijos de Dios tenemos que poner nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Así que para tú ser hijo de Dios no vas a ser hijo de Dios porque seas puertorriqueño, porque seas americano, porque seas chino o porque seas judío. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver dónde tú estás. No tiene nada que ver quién tú eres. Tiene que ver con aquel que pagó el precio por ti y te compró a precio de sangre. Amén. Amén. Y te adjudicó su justicia. Óyeme bien. Y con eso te hizo ciudadano del reino mediante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí, Señor. O sea, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo ha recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que somos iglesia. Señor. Por eso es que somos iglesia. Dice la palabra en Deuteronomio que cuánto nos amó. Oiga bien, la razón de la elección de Israel no fue por mero capricho de Dios. Escuche. Ni fue tampoco para que Israel se pensara que era el más importante del resto de los pueblos. Ese fue el problema. Ellos se creyeron que sí. Tomaron lo que Dios había hecho con ellos para echársela. Ese no era el propósito. El propósito no era ese. Por eso yo no me las puedo echar porque vengo a la iglesia. Por eso yo no me las puedo echar porque la iglesia que nosotros tenemos es la más grande de Arecibo. Amén. Dije que la iglesia que tenemos es la más grande de Arecibo. Amén. Yo no me puedo quejar, yo no me las puedo echar por eso. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Amén. Nosotros somos simples obreros en la obra. Bendito Dios. Pero Israel sí cogió eso para echársela. Para creerse que ellos eran mejores pueblos que todos los demás pueblos que estaban por allí cerca. Los israelitas se adueñaron de esa elección y la convirtieron en exclusiva. Y si hay algo que se parece a la realidad es porque hay lugares que se piensan que son exclusivos, que son ellos los únicos. Yo he escuchado gente que dice que en el cielo va a haber un compartimiento especial para ellos, porque se han adueñado de una exclusividad. Al punto de que los cristianos modernos han comprado ese discurso también. Óigame bien. Israel se creyó que él era el pueblo elegido de Dios y que eran los exclusivos, y hay gente en los cristianos de hoy que compraron ese discurso y andan por ahí diciendo que Israel es el pueblo de Dios, porque nuestros líderes conciliares nos los han enseñado de esa manera y nos han querido enseñar que esa es la verdad, bajo una interpretación errada de lo que dicen las Escrituras. Pero hemos predicado un trato especial con Israel de parte de Dios
para el fin de los tiempos sin darnos cuenta de que aquel trato especial no será con Israel al fin de los tiempos, sino que ese trato especial ya fue hace 2000 años atrás con todos nosotros. A nosotros nos incluyeron en ese plan especial. Aleluya. Hoy formamos la iglesia gracias a ese trato especial que Dios tuvo con la iglesia. La sangre en el dintel de las casas de los israelitas es tipo, sombra y figura de la sangre redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que sirve como marca espiritual sobre la iglesia. Gracias a Dios. Y hay gente por ahí cogiendo la sangre de Cristo por poco. Y andan cubriendo casas, andan cubriendo carros, andan cubriendo trabajo con la sangre de Cristo. Me perdonan, pero tengo que hablar la verdad. La sangre de Cristo no es para cubrir tu casa. La sangre de Cristo no es para cubrir tu carro. La sangre de Cristo es para perdón de pecado. Amén. La muerte del Cordero de la Pascua fue por el amor de Dios por todos los que habrían de creer en el Señor a raíz de ese sacrificio. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recitamos el texto porque no lo sabemos de memoria. Lo que sucedió entre Egipto e Israel fue para mostrarnos que la muerte de Cristo, entregando su amor en la cruz como el Cordero escogido por Dios, fue para una separación eterna. Escúchame bien, si Cristo no hubiese muerto, todos estuviéramos condenados. Óyeme bien, pero como Él sí murió y su sangre fue puesta como una señal, no en el dintel de las casas, sino en el de la cruz. Óyeme bien, ahora podemos ser salvos de su ira. Bendito el Señor. El amor de Dios hace posible una salvación eterna en lugar de una condenación eterna. Yo no sé si esto hace que te brote una alabanza en este momento, pero saber que no hay nada que interfiera con mi salvación, porque ya he sido marcado con su sangre, hace que seamos cristianos felices. Podemos darle una alabanza, podemos gritar de alegría, podemos darle un aplauso, porque ya yo soy marcado por Cristo y por la sangre de Él en la cruz del Calvario. Y gracias a eso usted y yo hemos sido librados del juicio que vendrá. Dice el texto en Éxodo 11:4, dice: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y esto es importante porque Egipto estaba siendo y había sido destruido por 9 plagas adicionales. 9 plagas previas a esta. Pero como Dios odia el pecado, como Dios odia el pecado y también al pecador, Bendito Dios. vemos a Dios dando su golpe final a un pueblo idólatra, a un pueblo perverso, a un pueblo apartado del verdadero Dios. Igual que todo aquel que no conoce a Cristo, que también ha de recibir el golpe final de parte de Dios en el día del juicio. El problema es que nosotros pensamos que todos vamos para el cielo. ¿Usted lo ha escuchado? Se muere alguien y va para el cielo. Mató a 20 antes. Fue un asesino. Pero está allí acostadito y entonces va para el cielo. ¿Ah? Porque entonces era bueno. Mató a 20, pero él era bueno. O quizás no mató a 20, quizás simplemente fue un mentiroso toda la vida. Pero va para el cielo. ¿Usted dejaría entrar a cualquiera a su casa y que se acueste en su cama?
¿Usted dejaría que viniera un extraño que usted no conoce y le dijera, vengo para tu casa y vengo a dormir en tu cuarto, prepárame la cama y préndeme el aire acondicionado? Y vengo porque me envió fulano de tal que es amigo tuyo. Tú no me conoces, pero tenemos un amigo en común y él me dijo que viniera para acá. Que tú me ibas a preparar el cuarto, que yo iba a dormir en tu cama y que me ibas a prender el aire acondicionado. ¿Usted dejaría eso? Sin embargo, nosotros somos locos mandando gente para el cielo, para la casa de Dios. Y le decimos, cuando vaya allí, le dice a San Pedro que yo te envíe. ¿Ah? Esa es la casa de Dios. Él es el que pone las reglas para entrar y para no entrar. Amén. Hay una sola regla: creer en el Señor Jesucristo, se acabó. Amén. Y con eso tienes entrada al cielo. Pero no es porque nadie te envíe para allá. Nadie te puede enviar. Santo eres Dios. Pero nos encanta decir frases como esa, porque esas frases simplemente lo que hacen es que le dan quizás aliento a las personas. Créame, lo estoy diciendo aquí, no estoy diciendo en una funeraria. Quizás en la funeraria yo no diga eso. Pero la Biblia nos enseña que Jehová pasaría hiriendo a los egipcios, dice el texto. Y que aquella casa, que los dinteles estuvieran marcados con la sangre del cordero, Jehová no dejaría entrar al heridor para herir. Eso dice el texto. Aquella noche quedó en la memoria del mundo hasta el fin de los siglos. Porque todavía el día de hoy nosotros seguimos hablando de esas cosas. ¿Ah? Yo quiero que usted sepa claramente que el juicio de Dios es incuestionable. Amén. Y la señal de la sangre lo confirma. Amén. Al final de los tiempos, cuando Cristo venga en su segunda venida, porque yo creo que Él viene. Amén. Bendito Dios. Son pocos los que lo creen conmigo. Yo creo que Él viene. Amén. Cuando Él venga al final de los tiempos, la señal de la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados hará una distinción y separación que apartará a los cabritos de las ovejas. Bendito Dios. Pero es la sangre de Cristo. Oiga bien, las ovejas fueron escogidas para estar para siempre con el Señor. Amén. Y los cabritos que le rechazaron irán al castigo eterno. Santo tú eres, Señor. Ahora mire el texto 13 de lo que leímos. Dice allí, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. El Señor le dice a aquellos que la casa, que los dinteles sean marcados, el heridor pasará, pero tampoco habrá plaga de mortandad. Y esta parte del texto es importante porque la señal de la sangre evita la destrucción en el pueblo de Israel, pero no la mortandad en Egipto. Bendito Dios. ¿Se dio cuenta? La señal de la sangre de Cristo, perdón, la sangre del Cordero, marcada en los dinteles, evitaba que la muerte entrara, que la muerte entrara en casa de los israelitas. O sea que los israelitas eran salvados gracias a la sangre que marcaba las puertas de su casa. Bendito Dios. Pero no pasaba lo mismo con Egipto. Allá no había marca. Allí no había protección. Así que la muerte entró a Egipto. Y vamos a tratar de imaginarnos la escena de aquella noche. Trate de imaginarse conmigo la escena. Piense que usted está haciendo exactamente lo mismo que hizo aquella gente. Cada padre de familia, de los que estamos aquí, nos tuvimos que tirar a buscar un cordero sin mancha, de 1 año, sin defecto. Quizás usted no se lo puede imaginar porque usted no ha bregado con eso.
Pero tenían que buscar un cordero de 1 año, sin defectos. Pensemos en la solemnidad de la noche, cuando cada familia se reunió en su casa para sacrificar a su propio cordero salvador. Escuche bien, porque es que aquel cordero era el salvador de esa familia. De manera individual, aquel cordero era el salvador. Usted fue a buscar un cordero para salvar a su familia. Y vemos los padres de la familia tomar con profundo cuidado y con gran reverencia la sangre salvadora de aquel cordero. Diciéndole al hijo, no podemos derramar la sangre, tenemos que echarla en esto, porque todavía tenemos algo que hacer. Nos tenemos que comer el cordero, tenemos que asarlo, pero la sangre, no podemos deshacernos de la sangre. Óyeme bien, no podemos deshacernos de ella. Imaginemos el momento cuando toman la sangre y comienzan a ponerla frente a los dinteles de las puertas de sus casas. Ahora nosotros tenemos brochas. Hubiese sido más fácil. ¿Ah? Aquel acto se estaba convirtiendo en un acto de vida o muerte. Mírelo, mírelo. Es un acto de vida o muerte. Quizás usted no lo puede entender porque no ha estado en esa posición. Pero aquella cena quizás fue la más importante de la vida de los israelitas. Aquella cena marcaba si vivía o si moría. No era una broma. Ellos sabían que si Dios había enviado 9 plagas a Egipto, primero que esa, de seguro que la 10ª iba a venir. No había duda. Y lo único que detendría aquella plaga, aquella muerte, era la señal de la sangre del cordero. Éxodo capítulo 12, verso 30. Dice así: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Lucas capítulo 13, verso 28 dice: allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Bendito Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy tratando de llevar, pero aquella sangre marcaba el momento de vida o de muerte. Aquella sangre marcaba si tú ibas a ser incluido o ibas a ser excluido. Dice la palabra que en Egipto se levantaron todos y hubo gran clamor, gran lamentación, porque no había una sola casa donde no hubiese un muerto. Óigame bien, los lamentos de los egipcios aquella noche, y quizás de algunos desobedientes hebreos, se escucharon en todo lugar. Y es un cuadro triste de lo que será el lloro y el crujir de dientes en el juicio final. Pero yo tengo buenas noticias para ti en esta mañana. La señal de la sangre del Cordero no se puede borrar. A la sangre de Cristo no hay tiniebla que la opaque. Esa sangre brilla en la oscuridad. Aleluya. Y como está sobre ti, quedas identificado a distancia como su propiedad, y la muerte eterna no podrá tomarte. Tendrá que pasar de largo. Aleluya, aleluya. Tendrá que pasar de largo. Esa es la instrucción, y solo tomará a quien Dios autorice tomar. Santo eres Dios. Esa es la buena noticia.
La buena noticia es que si tú no has marcado los dinteles de tu casa con la sangre de Cristo, estás a tiempo porque no ha llegado el tiempo final. Estás a tiempo porque hoy tú puedes decidir que tu casa, que tu vida sea marcada con la sangre de Cristo que brilla en la oscuridad. Gracias Dios, aleluya. La sangre en el dintel es una señal de libertad para el pueblo de Dios. Óigame bien. Éxodo capítulo 11, verso 1 habla del descenso del libertador. Óigame. Ese era el momento de ser librados de la esclavitud que había llegado y Dios se lo dijo a Moisés a través de la zarza ardiente. Era el momento de acabar con la esclavitud. Óigame bien, ahora la gente está esclava en el pecado. Sí, Señor. Pero ha llegado el momento. Amén. Ha llegado el momento Gloria a Dios. de ser liberados de la esclavitud por medio de la sangre del Cordero de Dios. Gracias Dios. Según a Israel le fue llegado el momento, hoy ha llegado el momento también. Dios había escuchado el clamor del pueblo y había descendido para librarlos, para romper las cadenas de la esclavitud. Y Dios iba a enviar una plaga final a Egipto que iba a quebrar el orgullo del faraón. Óigame bien. Porque aquella plaga iba a tocar lo que más el faraón amaba, que era su primogénito. Desde ese momento Israel recordaría la celebración de la Pascua para que las futuras generaciones tuvieran el más grande memorial del día que Dios descendió para librarles de la mano de su opresor. Poderoso Dios. Esa fiesta iniciaría una historia de salvación. Ese evento trascendental en la vida del pueblo de Israel marcaría el inicio de una historia de salvación. Era sombra de lo que había de venir. Y la Biblia dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para librarnos de la peor esclavitud que es el pecado. La señal de la sangre haría descender al libertador. La libertad de Israel era física, era terrenal, era sin garantía de que no pudiera pasar otra vez. Pero la de nosotros, la nuestra es espiritual. Amén. La libertad nuestra es espiritual. Gracias Dios. La libertad nuestra es eterna. Señor, La libertad aleluya. nuestra es eterna. Y escúcheme bien, la libertad nuestra es garantizada. Amén. Nuestra libertad es garantizada. Gracias Señor. Cristo descendió y puso su sangre en los dinteles de nuestros corazones. Óigame bien. La sangre de Cristo está marcando nuestros corazones como una garantía imborrable sobre nosotros. Bendito Dios. Quiera Dios y tu espíritu lo esté recibiendo en esta mañana. Señor, aleluya. Porque es una garantía imborrable. Óigame bien, es que no se puede borrar. Gracias Dios. Usted quizás le podrá tratar de pasar una pinturita de nuevo, pero no la va a poder tapar. La sangre de Cristo no se va a poder borrar. Amén. Bendito Si Dios. tú estás marcado con la sangre de Cristo, óyeme bien, no hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay nada que pueda impedir que tú sigas siendo hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Mucha gente no puede ver la sangre. No se sienten tranquilos al ver a alguien sangrando. Algunos hasta se desmayan. Ven a alguien sangrando y se desmayan. ¿Cuántos aquí se desmayan cuando ven sangre? Están levantando la mano de manera tímida. Hay uno por ahí, uno con la manita. Yo tengo que decir que yo veo una persona sangrando profusamente y yo no sé qué pudiera pasar. Para ser enfermero hay que tener. Para ser médico y abrir una persona hay que tener, ¿sabes? Yo no podría. Aquel se está riendo allá como si él fuera el más fuerte de todos aquí. ¿Ah? Hay gente que no puede ver sangre, pero hay otros que no les importa. Que si tienen que bregar, van a bregar. Y pregúntenle a mi esposa, el día que yo me caí la cabeza. Tú llegas a casa hoy. Estás bufiando allá, tú llegas a casa hoy. Pregúntenle a ella cuando yo me rajé la cabeza que la sangre salía como si saliera de una fuente. Un chojito y toda la cosa. Yo no me acuerdo de eso porque yo no lo vi. ¿Ah? Y quizás los soldados que estaban acostumbrados a ver sangre salir de los cuerpos de los malhechores en aquella época, la sangre de Cristo no les causó mucha impresión. Era un reo más digno de muerte al quien ellos estaban torturando. Es más, yo creo que hasta se gozaban de darle cantazos si nos dejamos llevar por lo que Nidia decía esta mañana en la película que ella vio. ¿Ah? Se disfrutaban el asunto porque ese era su trabajo. Así que la sangre de Cristo, brotar del cuerpo de Cristo, quizás a aquellos soldados no les pareció nada, no les movió ni un pelo. Pero para la madre de Jesús y para el discípulo amado, debió ser desgarrador la escena. ¿Ah? Póngase en lugar de la madre de una persona que está sufriendo un castigo como ese. ¿Ah? La mente suya la podría llevar hasta ese punto. Pudiera imaginárselo, pudiera verlo allí. Los soldados disfrutando el evento mientras ella estaba sufriendo al otro lado. Cristo había anunciado la noche antes de morir, aprovechando la celebración de la Pascua: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Y desde ese momento la sangre de Cristo nos justifica. Óigame bien, la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia y nos hace libres. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabarlo? Es que yo creo que usted tiene que entender que la sangre de Cristo es lo que ha hecho que usted y yo seamos libres de la influencia del pecado. Nos liberta del poder del pecado que nos mantenía esclavos. Ya usted y yo no somos esclavos del pecado. Bendito. Que pecamos, sí. Todavía damos patinar. Y si son como yo que no saben coger patines, se van a caer obligados. Y se van a pegar las rodillas. Pero tenemos un Padre amoroso que cuando usted se cae, lo va a ir a levantar. Amén. Gracias a Dios. Y le va a vendar la herida. Porque usted es su hijo. Amén. Aleluya. La sangre de Cristo posee el poder más extraordinario de liberación. De eso es que se trata. Cuando la sangre de Cristo es aplicada al corazón del pecador, el pecador queda libre, igual que el pueblo de Israel cuando la sangre fue marcada en los dinteles, que fueron libres. Señor. Porque la sangre de aquel cordero hizo libre al pueblo de Israel
pero la sangre de Jesús nos hace libres a nosotros. Amén. Jehová se encargó de que el pueblo de Israel nunca olvidara la sangre en el dintel. Jehová se encargó de eso, de que ellos nunca olvidaran aquella marca en la puerta, de aquella sangre de aquel cordero, de que no olvidaran su liberación y su redención a raíz de la sangre. Óigame bien. Y Dios le impuso una fecha para celebrar ese evento. Y así mismo también ha hecho con nosotros. No podemos olvidar el sacrificio de la cruz donde fuimos redimidos por Cristo Jesús. No podemos olvidar aquel acto maravilloso de recordación y hemos instituido inclusive un acto al que nosotros le llamamos la cena, como los discípulos lo hicieron en aquel entonces. Tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Saben qué? Dios necesitó de una persona que nos sustituyera. ¿Sabes una cosa? Tú tuviste que ser sustituido. Y escúchame bien, era porque simplemente no diste el grado. Necesitabas a alguien que te sustituyera, que sí diera el grado. Bendito Dios. Dios lo encontró en su Hijo Jesucristo. Amén. Santo eres Dios. Tengo que decirte a los que están aquí y a los que nos ven a través de las redes sociales: si Dios no ve la sangre de Cristo en tu vida, el destructor no va a pasar de tu casa. Te va a aplicar el castigo. La orden que Dios le había dado a aquel destructor en el día de la Pascua para Egipto, para los israelitas, era que donde no hubiera la marca, entrara. Entró en Egipto y mató a todos los primogénitos donde no había la marca. Aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero fueron protegidas y el destructor le estaba prohibido entrar en aquella casa. Si la sangre de Cristo, la que se derramó en la cruz, está marcando tu vida, el destructor tiene prohibido entrar en tu casa. Amén, gracias a Dios. Pero si no tienes la marca, va a entrar y te va a aplicar el castigo. La sangre en el dintel era una señal para que el destructor pasara de largo. Era una señal indicadora de que no hay amor tan grande como el de Dios por sus hijos. Que su juicio es real. El juicio de Dios es real. Y que la liberación de su pueblo también es un hecho. Pedro debió haber visto la sangre de Cristo derramada en la cruz. Aunque quizás no lo sabemos con certeza, pues se mantuvo distante, según nos dice la palabra, se mantuvo distante del evento de la crucifixión. Pero lo cierto fue que al hablar de aquella sangre, Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro habló de aquella sangre. Hoy yo te he hablado de aquella sangre.
Hoy he tratado de hacerte concientizar de que la sangre de Cristo sobre tu vida es sumamente importante para hacer que el destructor pase de largo. Y te pregunto en esta mañana, ¿has sido perdonado por la sangre de Cristo? ¿Tienes la señal de la sangre en el dintel de tu corazón? Amén, bendito Dios. Si no la tienes, hoy es un buen día. Si tu vida no está marcada con la sangre de Cristo, hoy es un buen día para que te marquen con ella. Si me estás viendo a través de las redes sociales y todavía tu vida no ha sido marcada con la sangre de Cristo, yo te invito a que en la mañana de hoy dejes que tu vida sea marcada por la sangre del Señor. Amén, Te hemos puesto de aleluya. pie. Si dejas que la sangre de Cristo te marque, será la mejor decisión que tú hayas podido tomar. Amén. Óyeme bien, esto no se trata de un protocolo. Esto no se trata de hacer las cosas de la manera evangélica. Esto no se trata de hacer las cosas porque los evangélicos lo hacen así. Esto no se trata de eso. Esto se trata de tener la conciencia de que un día Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Y el perdón de pecados no hay otra forma de recibirlo que no sea a través de Cristo. Él fue el que fue encontrado digno de sustituirnos. Señor. Él tuvo todos los méritos. Así que no es por los míos, no es por los tuyos, es por los de Él. Hoy es un buen tiempo. Hoy es un buen día. Cierra tus ojos. Si alguien aquí en esta mañana entiende que hoy es el día de marcar su vida con la sangre de Cristo, ahí donde tú estás, no tienes que hacer nada, simplemente quizás para que nosotros sepamos, ahí donde tú estás, levantar tu mano, es lo único que tienes que hacer. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, envíanos un texto, déjanos saber que allá en tu casa tú has tomado la mejor decisión de tu vida. Esto no se trata de una celebración más anual. Esto no se trata de un Viernes Santo más. De hecho, para nosotros todos los días son santos. Amén. Esto no se trata de una celebración más. Esto no se trata de cambiar tu estilo de vida en términos de lo que te pones como ropa o lo que no te pones. Esto no se trata del recorte, esto no se trata de nada de eso. Esto se trata de que Cristo perdone tus pecados, de que reconozcas que aquella sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, con esa sangre disfrutas del perdón de pecados. Cierra tus ojos, no me tienes que mirar. Simplemente ahí donde tú estás, puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Y yo voy a orar. Padre, te adoro, te exalto, reconozco que eres un Dios soberano. Reconozco que tu Hijo Jesucristo se humilló a sí mismo tomando forma de hombre y muriendo de la manera más cruel, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia del Padre, para pasar juicio sobre el pecado, para quitar el pecado del mundo. Y gracias a ese sacrificio, nosotros que hemos reconocido que Él es el único Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, por ese sacrificio maravilloso, perdonó también nuestros pecados. Señor, si en esta mañana
los que han sido alcanzados por este mensaje a través de las redes sociales, si alguien está decidiendo que tu sangre marque su vida, te doy gracias por esa persona que lo esté haciendo en este momento. Permite que nosotros podamos saber que tomó esa decisión, que podamos ayudarle en este caminar. Si alguien aquí entre nosotros también en su corazón ha tomado esa determinación, simplemente te pedimos que nos ayudes a que seamos el soporte para él o para ella, Señor, en este caminar cristiano. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía. Amén. No es trabajo nuestro convertir a nadie, es trabajo del Espíritu. Simplemente damos la palabra, decimos la palabra porque tú la pones en nuestro corazón. Y esa palabra hará el trabajo. Y nosotros te damos las gracias. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por poner tu sangre en nuestra vida como la señal para que el destructor pase de largo y no aplique el juicio a nuestras vidas. Gracias porque conforme a eso hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, sector Juncos, al lado del taller Padrón y de Salud Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. A los amigos que se han sintonizado con nosotros a través de las redes sociales, nos puede encontrar en Instagram, nos puede encontrar en YouTube, nos puede encontrar en Twitter, en Facebook obviamente, y también puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Nos gustaría saber de ustedes, de todos los que se sintonizan con nosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de bendición a su vida, y nos volveremos a ver aquí este domingo de resurrección, a las 10:30 de la mañana y a las 11 a través de Facebook. Hasta entonces, bendecidos.